Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. El día de hoy les traemos un video muy especial. Mis encantadoras amigas Dani de Dark Crafting, Cloud de KDG Dolls, Barb de Ognara y yo decidimos hacer un intercambio navideño. Pero no es un intercambio cualquiera, estamos hablando de un Mystery Box Swap. Este intercambio consiste en que cada una de nosotras preparamos una cajita con una muñeca y los materiales suficientes para customizarla. Después enviamos esta cajita a otra de nosotras y ella tendrá que regresarnos la cajita con la muñeca ya customizada. Entonces yo le envié mi cajita a Barb y recibí la cajita de Cloud. Así que, ¿qué les parece si la abrimos? La cajita venía dividida en 3 partes. En la primera, que es este papel morado, venían los materiales suficientes para customizar a nuestra muñeca. En la segunda venían montones de deliciosos dulces. Y en la tercera, en este papel rojo, algunos regalitos que Clau me mandó. Ya que la caja está vacía, ahora sí vamos a abrir cada paquete. Estos son los dulcecitos que Clau me mandó. Y dio justo en mi punto débil porque todos estos me encantan. Y creo que solo me duraron 2 días. Miren, ya me estoy comiendo uno. Y ahora vamos a abrir el paquetito de los regalitos que Clau me mandó muy amablemente. Miren todas estas cositas encantadoras. En ese momento estaba tan encantada con estos regalos que ya estaba ideando qué iba a hacer con todo. Principalmente con las telas, las Kellys y el cabello. Por si no lo sabían, Clau hace preciosas piezas de crochet. Y aquí les presumo la bonita huella que me mandó, que es un posavasos que nunca usaré como posavasos porque no quiero que se ensucie. Y ahora viene el paquete más importante de esta caja. Y ¡tatararán! Me emocioné muchísimo cuando vi a Miaulo de aquí porque su cara es una de mis favoritas. Además, por supuesto, de que los materiales y la paleta de colores fueron muy motivantes para mí. Y en mi experiencia, desde que empecé a ver todo lo que Clau me mandó, ya estaba pensando cómo iba a aplicarlo a la muñeca. Y creo que no lo mencioné antes, pero la persona que envió la caja también debía incluir 3 palabras o pistas para que pudiéramos hacernos una idea de lo que quería que hiciéramos con la muñeca. Y mis palabras son noche, runas e invierno. Ahora que ya vimos todo, ¿qué les parece si comenzamos a trabajar? Igual que siempre, lo primero es preparar nuestra muñeca. Cortamos el cabello. Retiramos la cabeza del cuerpo, removemos los residuos de pegamento adentro de la cabeza y quitamos la pintura de fábrica. También decidí cortar sus orejas para más adelante pegarlas más abajo. Posteriormente decidí remover todas las imperfecciones del cuerpo. Me gusta hacer este paso para mejorar la calidad del producto final. Decidí recolocar la cabeza en su lugar para poder comenzar el repaint. Rocío una capa de Mr. Super Clear y la dejo secar por 30 minutos. Este alambre no es parte del custom, solo es para poder ponerla a secar entre capas.
Bueno, los que me siguen ya desde hace algún tiempo han de recordar que por lo general yo muestro un boceto del arte conceptual que planeo realizar para cada video. Pero en esta ocasión decidí no mostrarlo. ¿Y por qué? Se han de preguntar algunos de ustedes. Pues en este caso es precisamente por el concepto de la caja misteriosa. Clau, que me mandó su caja, no tiene idea de lo que va a recibir. Y por ello quiero mostrar únicamente el proceso de realización hasta llegar al resultado final. Y como les mencioné durante el unboxing, me emocioné mucho cuando vi a Meowlody. Si no me equivoco, Meowlody, Persephone y Catherine de Mew tienen el mismo molde de cara, ¿verdad? Pues lo cierto es que ese es mi molde de cara favorito de Monster High. Primeramente porque me encantan los gatos, si es que no se habían dado cuenta. Y también porque considero que su cara tiene el equilibrio perfecto entre un gato y un humano. Pero además es demasiado adorable. ¿Quién podría resistirse a una carita como esta, no? Por otro lado, creo que ya se dieron cuenta que estoy tratando de hacer algo así como una textura de galaxia en su piel. Decidí hacer esta textura inspirada en algunas ilustraciones que he visto, les voy a mostrar algunas en pantalla. Y pues simplemente me gustó mucho el estilo de ilustración y dije, ¿por qué no aplicarlo a una muñeca aprovechando que es una gatita, no? Y pues me gustó bastante el resultado, así que espero que a ustedes también. Bueno, ya que la gatita tiene piel de galaxia, pues la idea es que la enseñe, ¿no? Así que decidí hacerle un outfit un poco atrevido. Con el método de la cinta adhesiva, hice este patrón para un body con la espalda y el abdomen descubiertos. Y decidí hacerlo con la tela de estrellitas. Antes de trazarlo sobre la tela, busqué de qué lado estiraba más. Y tracé el patrón de forma horizontal a ese lado. Para hacer la menor cantidad de costuras posibles, decidí cortar algunas partes al ras y sellarlas con pegamento para evitar que se corran los hilos. Posteriormente cosí la parte de atrás. Y después la parte de la entrepierna. Y así es como se ve el body en la muñeca. Para darle más elegancia al outfit, decidí convertir el body en vestido.
Así que con el sobrante de la tela de estrellitas corté una falda. La hice con forma de medio círculo y decidí redondear las puntas. Ya que tengo lista esta pieza, decidí crecer la falda con tul. Lo doblé de manera que quedara de buen largo con la muñeca y lo corté todo en tiras. Una vez que las tengo listas, ahora corto un trozo del estambre que Clau me mandó y comienzo a anudar las tiras al estambre. Ya que todas las tiras están anudadas, así es como se ve. Y después hice exactamente lo mismo con el tul negro. Después decidí coser ambas piezas juntas. Y corté las puntas de todas las tiras en pico. Me gusta más el acabado de esta manera. Para darle más profundidad en cuanto a color, decidí añadir unas cuantas tiras con la licra Magali negra. Y para más textura le puse algunas tiras del estambre cristal. Simplemente las anudé en la costura. Hasta este punto ya estaba gustándome muchísimo. Pero una vez que tuve listo el repaint, sentí que las estrellas del outfit estaban con un blanco un poco más cálido de lo que me gustaría, por lo cual decidí pintarlas una por una con pintura plateada. Creo que desafortunadamente en cámara no es muy notoria la diferencia, pero créanme que en vivo se veía muy bien. Me pareció relajante pintar estrellita por estrellita. Después cosí las faldas directamente al body. Y para mantenerlo fijo decidí pegarlo con pegamento universal. Clau me incluyó estas bonitas piedras, así que decidí añadirlas en su pecho y abdomen. Coloqué cadena a modo de cinturón y la cosí directo a la falda para evitar que se mueva. Y la decoré con algunos de los dijes y conchitas que Clau me mandó. Y también decoré la parte inferior de la falda con plumas y las otras cositas. Ahora vuelvo a colocar sus orejas. Las pegué con una combinación de super pegamento y pegamento epóxico. Y las pinté igual que el resto de su piel. E hice lo mismo con su cola. Ahora sí vamos a hacer su cabello con el estambre. Utilicé mi lapicera para hacer tiras de aproximadamente la misma longitud. Y las fui atando a un gancho, para posteriormente cepillarlas y plancharlas. Y al final decidí pegarlas directamente en la cabeza. Corté el cabello a la longitud deseada con una navaja. Y como decoración le añadí una pequeña trenza con una pluma, una conchita y un dije. Y al final decidí hacer un poco de trampa y le añadí pestañas. Las recorté un poco y pinté las puntas de blanco. Y con este último detalle, ahora sí podemos decir que nuestra muñeca está terminada. Decidí llamarla Auri.
Podría decirse que Auri es un espíritu celestial felino que está inspirada en la aurora boreal. Espero haber acertado con lo que querías, Clau. De cualquier manera, me encantó trabajar en esta pequeñita. Definitivamente mis partes favoritas son la falda y la piel. No sé si lo notaron, pero quise hacer una combinación entre elegante y salvaje. Y creo que el equilibrio entre ambas cosas quedó bastante bien. Quiero darle las gracias a Clau, a Barb y a Dani por haberme invitado a este intercambio. Fue una experiencia muy interesante y emocionante y definitivamente me gustaría que pudiéramos repetirlo en el futuro. Y Clau, espero que te guste mucho la pequeña Auri. La hice con mucho cariño solo para ti. ¿Y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, esto es todo por hoy, chicos. Les deseo que tengan un muy feliz y próspero año nuevo 2021 y nos vemos en el próximo video. Bye bye.